Entonces, chicos, le dejé un cuestionario ahí en su classroom. ¿No? ¿Qué está pasando? Son cosas sencillas como, por ejemplo, a ver, ¿qué es, eh, qué significa la etimología o cuál es el significado etimológico de filosofía? Profesor, una pregunta, ¿dónde quedó el cuestionario? El cuestionario está ahí en su classroom. Profesor, no me aparece. ¿Cómo que no? Vamos a ver. Es que a veces algunos no están, si no están dentro del classroom, no les va a aparecer. Supongo que han aceptado, ¿no? O actualízalo, pero ahí está. Seguramente falta actualizar, que es muy diferente. Vamos, está lento el internet. Ahora sí, profesor. ¿Aparece? ¿Sí o no? Sí, profesor. Claro, ahí está. Ahí dice introducción a la filosofía. Ahí el icono, se van a dar cuenta en el icono. No le he puesto cuestionario, me olvidé. Ahí tiene como una carpetita con líneas, ¿no es cierto? Esa es la introducción. El otro es texto, que el texto donde está este, este PDF que está ahí en la pantalla. Ya les había manifestado también anteriormente que estos están en internet. Yo solamente los estoy descargando para ponerlos en Classroom, nada más. Toda esa información está en internet. Algunos libros también están en internet de lenguaje. Prácticamente todos los libros. Ya ahora no resueltos, pero obviamente ustedes tienen que resolver. Muy bien, acá ustedes ven, como ven, dice etimología, viene de dos palabras griegas o voces griegas, como está acá. Vamos a recordarlo, voy a hacer algo más rápido para que también esto lo resuelvan. Ya les he comentado que hoy hacen también, después de filosofía, se hace psicología. ¿Listo? A ver, chicos, espero que cooperen. Yo estoy en todas las clases, estoy presente. Que no hables muy diferente. Tengo que estar grabando, tal vez hay algún detalle por ahí, el profesor pidió algo, tengo que estar ahí pendiente. Lo otro, apoyen a la Miss Johanna, se llama así. ¿Listo? Muy bien. Dice, entonces, viene dos palabras, que es filos o pilos. Podría una pronunciación cercana sería filos, o sea, entre una P y una F. Por eso con el transcurrir del tiempo, esta PH, así se escribe PH, se convierte en F para nosotros en algunas palabras y H en otras palabras. Por ejemplo, hijo o hermano. La H se convierte a veces en algunas no. Significa amor. Por eso, filo, pues filo, hijo. ¿Ustedes son un amor o no son un amor? ¿Qué dicen? ¿Son o no son? ¿Qué dices, Estefano? ¿Eres un amor o no eres un amor? O sea, me refiero a tu familia, tu mamá, tu hijo, ¿no? ¿Qué dices? ¿Sí o no? De acuerdo a la etimología. Filo. ¿Sí o no? Ludwin, dime, ¿tú qué dices? Sí, profesor. ¿Qué dices? De acuerdo a la Porque etimología de filo, que significa amor, ¿eres un amor o no? no sé. ¿Cómo que no sabes? Tu mamá nunca te ha dicho, Para ya, mí sí, ya para mí sí. claro, a cada uno de ustedes su mamá siempre les ha dicho, o si no han escuchado alguna vez, les ha dicho cuando eran niños, más pequeños, bebés, algo así, a todos, ¿no? Siempre, de una u otra forma.
Entonces, de ahí viene la palabra filo, amor, deseo también, en algunas circunstancias. Ya les dije que al momento de hacer una interpretación de la palabra no vamos a interpretarlo, a decirla como es. Claro que no vamos a dejarnos también, no vamos a separar mucho de su significado, lo podemos interpretar. Por ejemplo, democracia, demo, pueblo, gracia, poder, poder, pueblo, pueblo, poder. No tiene sentido, ¿no? Tendríamos que darle un sentido etimológico para que suene. Lo mismo sucede aquí. Sofía, entonces, igual. Dice, significa sabiduría o saber. Que hayan puesto sabiduría. Entonces nos dice etimológicamente. Dijimos que es etimología, ¿no? Etimo es verdadero. Logía, estudio de lo verdadero. Algunos dicen origen, pero en el caso de se pregunta, le decía que es origen. Ahí está. Se ve, ¿no? El de la onza, o tal vez no. ¿Sí? Se pregunta. ¿Se ve o no se ve, chicos? Chicos. No, que me moleste. Ludin, ¿se ve la pantalla de se pregunta? Sí se ve, profe. Sí se ve, profe. Responda. Ya, muy bien, entonces. En el caso de la UNSAPID nos dice que es verdadero. Vamos a ver más información. Entonces nos dice, en sus términos sería filosofía es amor a la sabiduría. Efectivamente, en los tiempos, en los inicios, nadie se llamaba filósofo. El primero que se llamó filósofo fue Pitágoras, para diferenciarse de los sofistas, que también eran los que enseñaban, solamente que ellos se vanagloriaban de lo que sabían, se echaban flores, se alababan, a diferencia de en esos tiempos, cuando propuso esta palabra, o él se hizo decir filósofo, porque amaba la sabiduría, no era más que un sabio, sino amaba la sabiduría. Entonces dice, la filosofía, madre de todas las ciencias, es una concepción del mundo que nos permite no solo conocer e interpretar la realidad que se expresa en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Eso ya les había comentado la vez pasada. Todos, no hay persona que no tenga una concepción del mundo. Todos. No hay persona que no lo tenga. Hasta la persona, si pongámosle ahí, un loco, un loco, pues, ¿no? Lo que falta de juicio. También. Entonces, cada uno tiene. ¿Y cómo así? ¿Cómo se expresa ese loco? Pues, su forma de concebir el mundo, de mirar el mundo, es una de las primeras formas, es el lenguaje. Entonces, si lo escuchamos hablar en español, entonces ya nos da nosotros ya interpretamos que tiene una visión, o de dónde viene, o de qué comunidad lingüística viene, entonces del español. O sea, necesariamente vivió en un entorno donde se hablaba el castellano. Perfecto. ¿Se da cuenta? Mira, Randy está más perdido que un ceviche. Estamos hablando que tenemos que entrar a filosofía. Un momentito ya, chicos, un momentito. Voy a mandar el link. Entonces, listo. Entonces, nosotros ya interpretamos. Él, entonces, en su tiempo, él tuvo, antes que pierda la razón, tuvo también una forma de ver el mundo. Es más, con esa forma de ver el mundo en su locura, ve de esa forma, mal, pero la ve. No sé si ustedes hayan escuchado este problema, hay bastantes, pero este sí caló bastante en la sociedad. En la actualidad, creo que el año pasado, a fines del año pasado me parece, cuando un orate le da con una piedra, me parece, a una niñita de 4 años, ¿no es cierto?
el que habrá visto, pues, estaba loco, pues. Entonces es una forma de interpretar su mundo, su realidad, pero no está de acuerdo a la realidad en sí, a lo que nosotros vemos, ya es muy diferente. Entonces, todo ello, cada uno de nosotros, ustedes a su edad tienen una forma también diferente de ver el mundo. Por eso es que se estudia bastante para ver, uno, cómo llegar a que entiendan ustedes lo que se les enseña. Cada paso que dan siempre tiene un nuevo nivel, un nuevo reto. Entonces todo ello repercute en todos los saberes y la filosofía. Es muy importante, que deberían enseñar lo que les han sacado. Como yo les recuerdo, yo cuando estuve en quinto año secundario recién nos enseñaron filosofía. Yo ya leía más antes, pero no le tomaba la debida importancia, que ahora sí la tomo. En todo caso, ustedes también de alguna u otra forma siempre tienen que reflexionar. No necesariamente leer los libros de filosofía, que son bastantes, pero sino reflexionar de su entorno, reflexionar de la naturaleza. ¿Qué nos da la naturaleza? ¿Qué hay en la naturaleza? ¿Está bien que lastimemos a los animales? Si nos ayuda. Ojo, nosotros somos racionales. Eso ya tiene que ver con nuestro pensamiento y con la sociedad. Podemos estar molestos, pero maltratar al punto de matar a un animal. Ha habido casos donde animales acá en Arequipa han matado a niños, ¿no es cierto? Creo que los niños me parece no es lo normal, pero ¿quién tiene la culpa? Pues el dueño. Esos animales, su naturaleza es ser agresivos, como hay perros también que no lo son dóciles. Los perros, su naturaleza es ser agresivo. Otro noticiero que salió, un señor le compró un perrito, o entre comillas, un perrito le vendieron, ¿no? Que tenía forma de zorrito y toda la cuestión en Lima, pero empezó a robar, a robar, pues no, a matar los animales allá en Lima, no me recuerdo en qué distrito. Entonces está bien, o sea, su naturaleza es esa, no es racional, él es así. En cambio nosotros hemos tenido todo un proceso de cambio. Ahora, los animales van a cambiar, pero tiene que haber situaciones muy radicales para que cambien, al igual que nos sucedió a la humanidad, el proceso de hominización. Entonces también eso ha repercutido en la sociedad. Toda la sociedad siempre empieza a desarrollar, no se queda ahí. Nosotros no tenemos el pensamiento que antes tenía un amo en el sistema esclavista. El esclavista, si se recuerdan, les comentaba sobre la sociedad espartana, donde mataban a los niños, pero era normal para ellos, era normal abandonarlos si tenía algún defecto físico primeramente, lo que más se ve. Esa era su forma de pensar, su pensamiento, su concepción del mundo en ese entonces. Los escritos que nosotros o ustedes están leyendo, los dan en el colegio, por ejemplo, bueno, Hesíodo lo escribe, la Teogonia, como ellos tenían esa visión de ese entonces. Había varios dioses, ignoraban algunas cosas y las explicaban mediante dioses. El rayo, producto del rayo, la lluvia, las tormentas, el viento, los maremotos, los terremotos, el cambio del día y la noche, las estaciones, todo ello es una visión, una concepción del mundo. Ahora nosotros tenemos una concepción de todo ello diferente a lo antiguo, porque nosotros ya sabemos cómo hemos salido de esa ignorancia y sabemos cómo funciona todo el mundo. Bueno, nos falta, pero en su mayoría, a diferencia con lo antiguo, sabemos. Yo les pregunto, a ver, ¿cómo se produce el rayo? ¿Es cierto que se produce con un dios Zeus? ¿Qué me dicen? No. Obviamente no. Claro que no, pero ¿cómo se produce? A ver, ¿alguien tiene una pequeña explicación? Eso les han enseñado hasta en primaria. Antes pues
recién en las universidades les enseñaba. Eso estamos hablando de nuestra era todavía. A ver, ¿alguien me puede explicar? A grandes rasgos, no algo así bien pormenorizado. ¿Alguien tiene idea? Nosotros vivimos en estas circunstancias, a cada rato, cada año miramos, ¿no es cierto? Lluvias, a veces hay menos, a veces hay demasiado también, y a veces hay lo justo. Profesor, creo que es por, ¿cómo se llama? Cuando las nubes tienen moléculas o algo así negativas y positivas y cuando se chocan causa el rayo, algo así era. Algo me Claro, enseñaron pasado. Eran partículas. exacto, las partículas. Recuerdo muy bien cuando me enseñó el profesor de química, yo estuve en tercero, nos hablaba. Todos hemos visto la tetera y el calentador, ¿no? Cuando salen esas partículas, primero lo voy a decir. ¿Y qué sucede? El profesor nos decía, esto es vapor, partículas, no es humo. Y a cada rato nos repite esa misma clase y de repente le dice a un compañero, ¿cómo se llama esto? Humo, le dice mi compañero. Y pues le dice pues una palabra bien fuerte, burro, ¿por qué? Sonso, en esos entonces también miren cómo era la idiosincrasia en esas épocas. Decir a un alumno burro, sonso, hasta meterle la mano, y eso ha ocurrido, he visto también. A mí también me tocó alguna vez. Esa era la idiosincrasia, pues. Todavía estábamos en la ignorancia de que habían derechos, pero no sabíamos respetarlos, pues. Ustedes deben ya al menos leer sus derechos. Así como tienen derechos, también tienen obligaciones. Y esas obligaciones, ustedes, es justamente el de estudiar. Y el derecho, hay también derecho al estudio. También no lo pueden abandonar así nada más. Pero también tienen esa obligación de estudiar. Y eso ayuda bastante a la sociedad. Si los abandonan, la sociedad no crece, se queda ahí. Si en la mayoría del Perú habría educación, hay pues más competencia y empieza a desarrollarse la sociedad. Pero si no habría competencia, solo un hito está ahí luchando, no hace nada. Tiene que haber una buena parte, al menos de la sociedad, que esté educada para que pueda reflotar económicamente. Y acaso solamente ayuda a una, ayuda a todos, y también a la misma persona que está, no sé, digámosle, distribuyendo, organizando, los gobernantes, por ejemplo. Pero los gobernantes de la actualidad, ¿qué son? Pues ¿qué forma de pensar tienen? Antigua. Piensan como los feudales. No les interesa si el que trabaja bien, la cosa es que trabaje y punto. Siguen pensando, estamos en una sociedad diferente, donde hay empresas, sociedad, el capitalismo, pero no funciona, su cerebro no piensan como un verdadero capitalista, así como los grandes países. Estamos hablando de Rusia, China, Europa, Estados Unidos, siguen pensando así, ¿no? Y eso repercute bastante en la sociedad y obviamente en la naturaleza. Todo esto está junto, está concatenado. ¿Listo? Concatenado es decir que están unidos todos, están entrelazados. Dice, sino que también tiene objeto de transformar a través de la práctica social, lo que ya les hemos manifestado. Para que el avión, por ejemplo, exista, tuvo que alguien inventar algo. Primero, no sé, se empezó por el motor, porque el avión no vino así rápido, sino el motor. Da Vinci, por ejemplo, tenía ese sueño de que el hombre pueda volar alguna vez. Hacía sus bicicletas con pedales y alas. Ya había una idea. Poco a poco se empezó a desarrollar la sociedad. Entonces un motor, pero si se puede hacer esto, un carro poder moverse, ¿por qué no también puede volar? Poco a poco. O sea, todo se desarrolla, es el proceso, pero todo ese conocimiento se tiene que llevar a la práctica, no solamente reflexionar. Bonito es pensar, ¿no es cierto? A ver, no sé,
A alguien se le ocurre, ver, yo quiero, terminando el colegio o mi carrera, sé ser un astronauta. Pero si no has estudiado, ¿cómo podría ser? Se puede, pues, ¿no? Se tiene que estudiar para cualquier cosa, hasta para ser ahora en la actualidad, un buen youtuber. Bueno, ahora ya hay bastantes, pero hay youtubers que solamente se dedican a la distracción, que es en la televisión también. Por eso hay que tener mucho cuidado con los que solo son para distraer. Dice, la actividad científica, productiva y política, todo ello también está dentro de la sociedad. Origen de la filosofía. La filosofía surge en el siglo 7 antes de Cristo. Estamos hablando más o menos 800 años antes de Cristo. En una colonia de Asia Menor, Mileto, ubicada en la actual Turquía. Nos vamos a ubicar más o menos donde quedaba Turquía. ¿Listo? Vamos a ver. Un poco lento el internet. Turquía es un paso muy importante, era un paso importante en los tiempos hasta que un tiempo más después, hasta el descubrimiento de América. ¿Cuándo sucedió el descubrimiento de América? ¿Quién sabe? ¿Quién se recuerda? ¿Alguien sabe o no? Chicos, ¿alguien se recuerda en qué año fue el descubrimiento de América? Hey, ¿qué pasó? 1823. Muy lejos. Si sería, mira, a ver, por lógica nada más. ¿Cuándo fue la independencia del Perú? $200. ¿Cuándo? ¿Qué año fue la independencia del Perú? ¿1821? Profe, es 1492 el descubrimiento de América. Perfecto. Yo Muy dije bien. la independencia. Profe, lo sé porque vi un TikTok de YouTube. No, perdón. Un youtuber que dijo una pregunta así y dijo la respuesta. De ahí me acuerdo desde entonces. Claro, esas cositas es bueno a veces recordarse, ¿no? Muy bien, 1492, en ese año. Miren, todo esto había pasado bastantes años, ¿eh? Todo lo que les estoy contando tiene que ver bastante con lo que estamos haciendo en filosofía. Miren, este era el paso. Mejor acá, sí. Miren, ¿por qué? Miren, es más delgadito, ¿se dan cuenta? Esa tripita de tierra nada más que conecta con el mar, con el otro mar, el mar Negro. A diferencia que vayan por acá como hizo Marco Polo, es un viajero italiano. Iba todo esto, se demoró más o menos 20 años. El joven, ¿no? Con su familia ya viejo, pero regresó y contó y nadie le creía. Ese tiempo todavía no sabía que la Tierra era redonda, a pesar que en el año 432 más o menos, con Aristóteles se planteaba que era una esfera, por la Iglesia Católica, que dijo que no, es plana y punto. Así decía la Iglesia Católica. Si antes decía lo contrario, suacatás, a la horca, o la cuestión de que lo mataron. Entonces, como era paso corto y los viajes más rápidos son por el mar,
Pero con la caída de Constantinopla, ahora en la actual Estambul, que pertenece a Turquía, acá, es Constantinopla, todavía la caída del Imperio Romano, la caída de Constantinopla, ya no hubo paso, porque los turcos no dejaron paso a que vayan a hacer comercio. ¿Qué hicieron los españoles? Pasaron bastantes años para que busquen una nueva ruta para ir a traer, por ejemplo, condimentos. Entonces, los condimentos son buenos para la alimentación, no buenos para la alimentación, pero para que tenga buen sabor la comida. Por eso es que también hicieron todo un comercio y buscaron nueva ruta. De casualidad se tropezó Cristóbal Colón. Más antes ya había llegado el Elige Rojo, pero a él le atribuyen que había llegado al descubrimiento de América. Entonces, lo sabía también él. Entonces, todo ello vamos a ver esto, se visualiza, ¿no? El libro. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Ya. Se puede preguntar a Carlos, porque tal vez hablo yo, pero ni siquiera voy a mandar el libro. Entonces, ahí es donde hay un primer filósofo. No se llamaba como tal, pero lo consideramos como el primero. Tales de Mileto, el primer filósofo y uno de los 7 sabios. Seguramente los que están o cuando van a hacer geometría van a escuchar el teorema de Tales. Justamente él hace ello. Por ejemplo, él es el primero que midió la altura de las pirámides. ¿Cómo así? Hizo justamente su fórmula, de acuerdo a la sombra y a la distancia de la sombra a la base de la pirámide. Todo un estudio, para eso todo era revolucionario, pues, todo ese estudio. Según Platón y Aristóteles, el origen de la filosofía está en la admiración y el asombro ante el devenir de los fenómenos de la naturaleza y ante el origen de las mismas. Hay una cosa muy interesante. Cada vez que haya cada filósofo, ahora en las actualidades, va a poner su definición. Antes no le daba mucha importancia. Antes de Platón tenemos, y después de Mileto hay bastantes filósofos. Tenemos a Demócrito, quizás les hayan escuchado en las clases de química, el primero que planteó la teoría del átomo. Él es el primero que puso átomo, la palabra átomo, que significa A sin Dios y tomo parte, que no se puede dividir. Eso es un átomo. Para ese entonces se pensaba, estamos hablando, miren, han pasado miles de años, hasta más o menos el siglo, con Thomson, Rutherford, más o menos siglo XIX, XX, comienza el siglo XX más o menos. Se plantea que el átomo sí se puede dividir. Ya han pasado bastantísimos años. Y eso ocurre por algo muy importante. Vamos a ver si es que podemos revisar esto. En los tiempos de acá, el feudalismo, estaba la Iglesia Católica y no aceptaba cualquier cosa que la Iglesia Católica no acepte. Era la edad, algunos le llaman la edad oscura. El conocimiento se había Profesor, cualquiera que se ponga en la iglesia lo mataban en esa época. Ajá. Si mataron hasta alguien, por ejemplo a Bruno Giordano Bruno, lo mataron porque él postulaba, que decía que las estrellas no estaban así como pasas, como un panetón, así, sino que hay muchas más y se mueven, y además que nosotros no somos los únicos, hay muchos más mundos deben haber por ahí. En esos tiempos no se sabía eso, y la Iglesia Católica no, nosotros somos el centro, el mundo es el centro y nada más, no puede haber otros, sino, y escribió su libro,
y pasó un año y lo mataron, pues, por no retractarse. Lo quemaron en realidad. Entonces, todo ello, Platón, Aristóteles plantean sobre los fenómenos de la naturaleza, como el proceso de toda la transformación. Pero en todo ello, en esta época, ya me perdí. ¿Qué le estaba diciendo, chicos? Entonces, en toda esa época, ellos no se dedicaban solamente al estudio de una sola ciencia. Bastantes ciencias se han